Hola, un saludo desde Cuba. Es para nosotros un placer poder participar en estas segundas jornadas de investigación científica. Ante todo nos gustaría agradecer al comité organizador que en su momento nos extendiera la invitación para participar en estos espacios que estamos seguros desde ya serán un espacio propicio para el intercambio, para el conocimiento y para la actualización de todo lo que se va generando en la investigación científica en nuestros países. El tema que presentamos está relacionado con la aprobación en el año 2019 del nuevo texto constitucional cubano y la manera en la que quedó concebida la administración pública en la letra de la Carta Magna. En 1976, para hacer un poquito de historia, veía a la luz la Constitución de la República de Cuba, que formalizaba todo el proceso de formalización post-revolucionario y que ponía fin a la vigencia de lo que fuera la Ley Fundamental de 1959, en la que subsistían algunos elementos de la Constitución de 1940. Los profundísimos cambios que acontecieron en la década del 90 definieron el curso de esta letra constitucional y fueron el resorte para la modificación las modificaciones que se aprobaron en el año 2002. Durante esos años, muchas fueron las investigaciones que se promovieron desde la Academia Cubana con recomendaciones precisas para atemperar la Carta Magna a la situación jurídica, política, social, económica de Cuba y además atemperarlo también al orden jurídico internacional. El momento llegó en el año 2019 en que tras jornadas de debate y reflexión de esta propuesta de texto se aprueba una letra que finalmente se sometió a referéndum y que fuera aprobado por mayoría popular el 24 de febrero de ese año 2019. En este espacio vamos a centrarnos en algunos elementos que nos parecen muy interesantes en relación a la manera en la que la administración pública ha quedado reconocida en la Constitución cubana. Es así que analizaremos algunos elementos como los fines del Estado o los fines de la administración pública, y aquí vamos a hacer una acotación pertinente, los fundamentos del Estado, el Estado como garante de derechos, la administración pública como garante de las garantías a los derechos, igualmente cómo se reordena la administración pública tanto a nivel nacional como a nivel local. Y hemos dejado un espacio a las disposiciones transitorias del texto constitucional, que hemos pretendido abordarlo como un después para la administración pública y que ya explicaremos el porqué. Tomando como referente todo lo anterior, el análisis que pretendemos hacer parte de una realidad que ha quedado marcada por la relación entre Estado, política y administración pública. De tal suerte, en el texto constitucional cubano no aparecen, como tampoco lo hacían en el texto de 1976, los fines de la administración pública cubana. Si bien tampoco queda establecido qué se entiende por tal, pero esta cuestión ya la veremos un poco más adelante. En consecuencia, si podemos identificar las funciones de los actuales organismos de la Administración Central del Estado en un proceso inverso, pueden deducirse de esos fines generales del Estado cuáles serían los de la administración pública. Así, el artículo 13 establece aquellos fines genéricos y otros que pueden quedar sustantivados en la actividad direccionada de la administración pública. En los títulos correspondientes a los fundamentos políticos, económicos y de la política educacional, científica y cultural, se vislumbran elementos que resultan novedosos y otros que mantienen la impronta del texto anterior. La perspectiva con que se observe debe partir de la comprensión de que no se denominan fundamentos propios de la administración pública y de asumir un proceso constante de derivación y consecuente adyacencia del Estado a la administración. En este orden, el primer elemento que resulta novedoso es el reconocimiento en el artículo 1 de Cuba como un Estado socialista de derecho y justicia social,
democrático, independiente y soberano. En que si bien se mantienen elementos de la redacción precedente, se destaca el reconocimiento del Estado socialista de derecho y lo que ello implica para la administración pública cubana. Una administración que hasta hoy, o sea, hasta el momento de aprobación del texto, había preservado espacios de inmunidad ajenos a las variantes de control establecidas en el ordenamiento jurídico, con un llamado al reconocimiento de espacios relacionados entre la amplia abertura a la discrecionalidad administrativa, la impunidad y las evidentes manifestaciones de corrupción que constituyen el llamado más inminente a hacer prevalecer la legalidad y la ética en la actuación de la administración. En este ámbito, entonces, se genera el primero de los grandes retos para la administración pública cubana, que a partir de que se dicten todo el conjunto de normas complementarias al texto constitucional, tendrá una marcada influencia en las posibilidades de control de la administración pública. En el caso de los fundamentos económicos del Estado, hacemos la salvedad que se trata de los fundamentos económicos del Estado, no de la administración pública cubana, con lo cual no debe esperarse encontrar referencia a qué entender por patrimonio administrativo o si es posible que éste se distinga del patrimonio estatal. Sigue siendo así el Estado quien dirige, regula y controla toda la actividad económica, conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. Pero este conjunto de acciones encuentra fondo precisamente en la administración pública, quien se encarga de determinar, de ponderar, de evaluar, de armonizar estos intereses, con lo cual no ha de resultar redundante volver una y otra vez sobre el Estado cuando pretendemos encontrar a la administración. Retomando el hilo que estamos siguiendo en el análisis del texto constitucional, el reconocimiento de los deberes, de los derechos y las garantías vuelve a significarse la ausencia de referencia a la administración pública. En principio se determina como un límite para todos el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en el texto constitucional, un elemento novedoso de esta nueva redacción. El artículo 42 despunta como un límite para el posible trato discriminatorio por las autoridades, por lo que en lo adelante las disposiciones administrativas habrán de respetar el mandato constitucional y atemperarse a él. Volviendo sobre el tema de los establecimientos de servicios y sin que se aclare si se trata de servicios públicos o simplemente de servicios, toda vez que sí se precisa la distinción sobre o relacionada con los espacios públicos. Como derivación de lo anterior, el nuevo texto reconoce que el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, la Constitución y las leyes. En la comprensión moderna de las funciones de la administración pública no sería preciso aclarar que tanto la seguridad colectiva, el bienestar general y el respeto al orden público constituyen parte de la teleología de la administración en su diario quehacer. Sin embargo, como la letra del texto constitucional reitera la omisión en cuanto a las funciones de la administración pública, resulta inminente la precisión del rol que le corresponderá a sus órganos como garantes para el ejercicio de estos derechos reconocidos. Igualmente, la ampliación del catálogo de derechos que imponen al Estado y a la administración pública la reformulación de los procedimientos garantistas hasta ahora establecidos significan un reto para el ordenamiento jurídico cubano, no solo como elemento de garantía formal, sino también como un elemento de garantía material. Siendo así, vale significar la obligación prevista como correlato del derecho a información previsto en el artículo 53, que servirá de sostén al principio de transparencia administrativa. En los artículos sucesivos resulta o resalta el reconocimiento de un conjunto de derechos que precisan de la incidencia directa del Estado como proveedor de garantías materiales para su adecuado ejercicio.
pero tal y como hemos significado, la personificación se logra precisamente a través del sistema de órganos administrativos concebidos para la gestión de la educación, para la gestión de la práctica del deporte, del disfrute del medio ambiente, el derecho al agua, el consumo de bienes y servicios de calidad, el derecho a la cultura, la protección a las personas con discapacidad, que no encuentran, si no es a través del brazo ejecutor de la administración pública, la alternativa para la creación de ese sistema de garantías que propicie el efectivo ejercicio de estos derechos. Lo más cierto es que, pese a la innominación de la administración pública, lo público, lo estatal, sigue prevaleciendo en nuestro texto, derivando a ella, o sea, derivando a la administración pública, las obligaciones reconocidas en la nueva Carta Magna. El acceso a los registros, a la información de carácter público, a la rectificación de datos, constituye a su vez otro elemento novedoso que precisará del perfeccionamiento de la actividad administrativa hasta ahora en ejecución. Casi llegando al momento en el que nos gustaría analizar la manera en la que se reformula la responsabilidad patrimonial de la administración pública en Cuba, un elemento que ha sido estudiado por los investigadores en nuestro país como un llamado urgente, además a atemperar a las más actuales concepciones al respecto. Pese a ello, la redacción del precepto referido mantuvo términos muy similares a los anteriores, solo variando la denominación de los sujetos que se entiende pueden ocasionar daño o perjuicio al particular. Como aspecto innovador, se incorpora la vulneración de derechos con el correspondiente daño o perjuicio causado por órganos del Estado no estatales o particulares, una derivación de las modificaciones incorporadas al modelo económico cubano y a la consecuente aparición de nuevos actores en el escenario económico cubano. Otro de los cambios sustanciales incorporados en el texto constitucional ha sido la reformulación de la concepción de los órganos del Estado y la aparición de nuevas figuras ya a nivel central, ya a nivel local. En este caso, el reconocimiento del presidente como órgano independiente en sus funciones de la figura del primer ministro y las consecuencias que ello tiene para la estructura administrativa merecen también una acotación. No existía, como ya habíamos dicho, como no existe actualmente en el texto actual, una definición de qué se entiende por administración pública ni cómo está organizada. Las disposiciones que se generan en relación con ello están marcadas por la obligatoria referencia siempre al ámbito constitucional para ir derivando a lo que será la estructura administrativa a nivel central o de lo que ya es, porque ya se han venido dictando algunas leyes que van complementando el texto constitucional, e igualmente ha acontecido a nivel local en que se han reformulado estructuras y de la misma manera que a nivel central se dividieron estas funciones que permanecían aunadas en una sola figura en el texto de 1976, hoy tanto a nivel central como a nivel local se distinguen entre órganos que ejercen el gobierno y los órganos que ejercen la administración, o sea, el presidente y el primer ministro, y en el caso del nivel local, las asambleas y los consejos de administración que también asumen estas funciones en el ámbito de los territorios a nivel local. Como decíamos al principio, un espacio que nos parecía insoslayable para mencionar el efecto que ha tenido la Constitución de 2019 en la administración pública cubana está relacionado con las disposiciones especiales, transitorias y finales de esta nueva Carta Magna, que además nos sirven como pretexto para no poner fin a lo que hasta ahora hemos expuesto. Intentar encontrar a la administración pública cubana en las letras de la Constitución
continúa siendo una misión compleja. Para los que hemos acogido el derecho administrativo como un fundamento para la investigación, nos hace extrañar su definición, sus fines precisos y determinados, los límites, sus principios, su estructura sistémica. Esos pequeños detalles que contribuyen y perpetúan el rol de una administración urgida de atención para ejercitar y ejercer su funcionalidad. Ciertamente no todo se ha echado en falta, hay un camino avanzado, hay respuestas que antes se escapaban, sobre todo se reconocen nuevos principios generales que pueden ser extensivos a la administración, garantías que otrora quedaban desconocidas para el ciudadano, el reconocimiento del debido proceso también en sede administrativa, la transparencia en el actuar de los funcionarios públicos, la reformulación del principio de legalidad, la obligación de información veraz y el acceso a todo lo que se genere en los órganos del Estado, el acceso a la información y rectificación de registros, la reparación e indemnización cuando se vulneren derechos, son algunos de los aspectos incorporados que marcan un salto de la actual norma suprema respecto a la anterior. El futuro de la administración pública cubana apenas se perfila. Se reconocen, o sea, ya decíamos que hay un camino avanzado, hay respuestas que antes se escapaban, pero solo se perfila con la entrada en vigor de la Constitución de 2019. Como ya se ha dicho, el proceso más que un proceso de reforma constitucional lo es de todo el ordenamiento jurídico. Las disposiciones transitorias, como decíamos, así lo reafirman y quedan pendientes para 2 años sucesivos que el Consejo de Ministros presente su proyecto de nuevo reglamento para este órgano, para los gobiernos provinciales, 2 años para que la Asamblea Nacional apruebe el reglamento de las asambleas municipales y sus consejos de la administración y 1 año a partir de aquella fecha para que la Asamblea Nacional apruebe o aprobara el cronograma legislativo que diera cumplimiento a la elaboración de las leyes que desarrollan preceptos establecidos en la Constitución. Este año, marcado además por la pandemia, por los cambios que se han suscitado a nivel internacional y a nivel nacional, ha extendido este término. Sin embargo, ya hay todo un proceso de aprobación, de discusión de estas nuevas leyes. Ya hemos estado en discusión la ley del proceso contencioso administrativo, la nueva ley de los tribunales, una norma sobre la expropiación forzosa que estará reconocida, o sea, en esta ley de lo contencioso administrativo, una norma donde se incluyan los mecanismos de control a la administración pública, una norma para perfeccionar el procedimiento administrativo sometiéndolo a los principios del debido proceso y del Estado socialista de derecho. Y así, a propósito del nuevo texto constitucional cubano y de la administración pública cubana, podrá investigarse más a fondo y podrá atemperarse todo lo que tiene que ver con la ciencia del derecho en nuestro país.